Y pues estamos muy contentos de tenerte acá. El auditorio es tuyo. Thank you very much and welcome. Gracias, Carlos y colegas, damas y caballeros, participantes. Es un honor estar aquí. Estoy muy emocionada poder continuar esta discusión, la conversación que Carlos y yo comenzamos hace varios años. Voy a compartir mi pantalla. Ojalá que funcione muy bien. Denme un momento. ¿Pueden ver la pantalla completa? Sí, muy bien. Sí, ya la vemos bien. Está funcionando bien. Ana, está en silencio tu micrófono. Zoom paró por un segundo, pero ya regresamos. Ojalá puedan ver mis diapositivas ya de nuevo. Sí. Entonces, sí, muchas gracias por invitarme y por tener un interés en el tema de conocimientos diversos y los recursos naturales y su gestión y el desarrollo. Yo quisiera invitarlos a todos. Primero, les pido que reflejen sobre la situación mundial y después hablemos sobre el tema de conocimientos y desarrollo. Todos estamos observando hace varios años ya procesos de densificación global. Aquí vemos un libro de un sociólogo alemán, Harvard Socials, que trabaja con procesos de aceleración. Él nos cuenta cómo nuestra vida diaria se está acelerando continuamente por medio de la tecnología, pero también obviamente por los cambios ecológicos y esos procesos como cambio climático y al mismo tiempo
por medio de procesos de aceleración podemos observar procesos de fronteras. Y aquí acabé de colocar una imagen de fronteras planetarias que nos recuerda que nosotros, de hecho, con nuestro planeta ya hemos llegado, o con nuestros estilos de vida, hemos llegado ya a las fronteras planetarias. La pandemia actualmente nos ha ilustrado esto muy bien, cómo nuestros estilos de vida nos llevó a límites o fronteras para el planeta en el sentido ecológico, pero también en un sentido social. Nuestros sistemas económicos y sociales están teniendo muchos retos y esto significa que tenemos que repensar todas las cosas, tenemos que repensar las bases fundamentales de lo que es moderno. Y esto es algo muy interesante. Uno de los motores principales y una de las bases de la modernidad es la ciencia, la producción de conocimientos científicos, algo de lo raro que diversos autores como Carl Bax y Walt Whitman Rostov, quienes son los fundadores de las teorías de ordenación, están de acuerdo que la ciencia y el desarrollo de la tecnología es el motor detrás del crecimiento lineal. Y ese crecimiento lineal es lo que nos ha llevado a esta frontera planetaria, tanto en el sentido positivo como en el negativo. Hoy quiero que reflejemos sobre estos retos y sobre el reto específico de repensar las bases principales de lo moderno y también desarrollar, por una parte, los conocimientos locales y sus roles en lidiar con los procesos de cambios ambientales. También hablaremos sobre las políticas de ciencias y las asimetrías globales en nuestros sistemas científicos y que reflejemos brevemente sobre la investigación y las alianzas para habilitar procesos de cambio y la transformación de procesos, llevándolos para lograr las agendas de las Naciones Unidas del 2030. Ahora quiero invitarlos a que revisemos el conocimiento local, viendo ejemplos de Indonesia central y oriental. Y cuando miramos el conocimiento local, tenemos que recordarnos que el conocimiento local en sus diferentes facetas o formas es la base de cualquier sistema de conocimiento. También es muy contextual y usualmente lo encontramos a niveles locales. Es experiencial y muchas veces está incrustado en la sociedad. Les doy un par de ejemplos acá para que ustedes se recuerden de los ejemplos potenciales que son conocimientos locales. Aquí, por ejemplo, conocimiento de semillas y prácticas de siembra en Tajikistán, también sobre la ganadería y el producir lombrices de seda, y el conocimiento local para Indonesia del Este para lidiar con eventos de climáticos, como que las casas son afectadas por medio de sus formas de construcción para evitar inundaciones, o utilizar los bosques y las cosechas de las frutas del bosque para poder tener comidas en tiempos de sequías, y también cómo cocinar sales o cómo sacarle sal de la agua salina para producción de sal por medio de la desalinización. También hablamos sobre conocimientos locales y conocimientos indígenas para vivir con los procesos de cambios ambientales. Y lo que observamos acá es que, por una parte, este conocimiento local es crucial para vivir, para lidiar con los cambios climáticos, y también son las bases fundamentales de cualquier sistema de conocimiento. Sin embargo, también tienen ciertas fronteras o límites, y uno de los límites del conocimiento local en lidiar con los cambios ambientales tiene que ver con, hay una tendencia a utilizar el conocimiento local para lidiar con algo a corto plazo, pero no
para adaptaciones a largo plazo, porque típicamente la característica de sistemas de conocimientos locales es que no tienen una capacidad de mirar hacia el futuro, y con esto el efecto a largo plazo en términos de cambio climático solo se puede incluir en prácticas de adaptación basado en el conocimiento local, pero solamente en un grado limitado. Ahora quisiera que reflejen sobre el conocimiento local en procesos de políticas, y quiero invitarlos a que brevemente vean un ejemplo de África Occidental. Aquí miramos o vemos unas pesqueras pequeñas y la competencia entre las pesqueras pequeñas y las pescas industriales. Observamos, y estos son datos que han publicado, que la Organización Mundial de la Comida publicó, fue compilado por colegas mías en los últimos 50 años. Y cuando revisamos estos datos nos indican un incremento en pobreza y en procesos donde las pesqueras pequeñas se están empobreciendo más por la competencia de las pescas industriales. Y cuando preguntamos en los procesos de políticas quién prevalece para gobernar el monto de pescados y los recursos naturales que existen dentro de estos sistemas, ahí tenemos que entrevistar los locales y para entender cómo las personas lidian con los problemas relacionados con menos peces en el mar y en los ríos. Observamos contextos estatales y no estatales, y observamos que más y más personas se están involucrando en prácticas ilegales para continuar poder lidiar con los problemas que están experimentando, porque hay menos habilidades para asegurarse un bienestar para sus familias. Entonces se están involucrando en comercios ilegales y en productos ilegales, tales como vendiendo cigarrillos ilegales o contrabandos que se usan o que se colocan dentro de barcos pesqueras en las noches. Estos barcos están utilizados para actividades de comercios ilegales, y eso ha sido algo muy común últimamente. También observamos un éxodo de la pesca. Ya no es un sector económico tan importante. Son métodos de adaptación, de lidiar con el sistema, que suceden porque existen nuevas necesidades, porque los pescadores pequeños no tienen forma de competir por estas políticas que existen. Básicamente quiero mostrarles que el conocimiento local es importantísimo y el potencial que tiene es significativo en vivir con los procesos de cambios ambientales. Es crucial para lidiar con este proceso a corto plazo, pero muchas veces observamos una falta de cambios sistemáticos. La perspectiva a largo plazo muchas veces no está presente, y a veces tenemos una visión cortoplacista en vez de una de adaptación a largo plazo, y eso significa que a través del tiempo vemos deteriorizaciones de la capacidad de actuar, porque los recursos están colocados en cosas a corto plazo en vez de cambios a largo plazo y cambios sistemáticos. También observamos esto en la inclusión de conocimiento local en procesos de hacer políticas, que el conocimiento de base local es muy común. Sin embargo, los cambios sistemáticos a largo plazo que requieren básicamente una lucha desde el gobierno y que necesita limitar la competencia de los industriales. No está sucediendo esta lucha, o por lo menos no está sucediendo en la capacidad deseada.
y vemos regímenes de adaptación que nos conllevan a una necesidad de incluir más el conocimiento local. Necesitamos el conocimiento de los pescadores pequeños en procesos de hacer políticas que pueden mejor ayudar a gestionar estos recursos basados en el expertise de las pesqueras pequeñas, y también incluir la protección de proteger a los pequeños dentro de estos procesos. Entonces, el conocimiento local es crucial, es la base de todos los sistemas de conocimientos, pero también en negociar básicamente los regímenes de gobernanza y de gestión. Muchas veces es muy débil comparado con las dificultades que vemos básicamente en ser escuchados. Ahora quiero que pasemos de la perspectiva de conocimiento local y sus potenciales, y también hay que ver sus limitaciones en ser escuchado. Y ahora quiero que hablemos sobre la perspectiva de las políticas científicas y las asimetrías globales. Y aquí quisiera mostrarles el mapa de los diferentes sistemas científicos que están siendo financiados. Hemos observado diversidad global de cómo se financian nuestros sistemas científicos en la Unión Europea, donde está Alemania. Más o menos el 3% de su PIB se está invirtiendo en investigación y desarrollo y en educación. La Unión Africana solamente invierte el 1% de su PIB, y por lo tanto tenemos una gran variedad de inversiones en todo el mundo en términos de porcentajes. Si miramos esto de una forma simplificada, el mapa de cuánto invertimos en ciencia y en desarrollo desde el periodo de los 1800 en Europa, básicamente, y miramos al mundo completo. Y si comparamos ese mapa con el financiamiento de los sistemas científicos con las emisiones del CO2 a nivel global, tenemos la impresión que este sistema de ciencias de los 1800 que fue desarrollado, de hecho, ha actuado como un motor de crecimiento lineal en una forma positiva, ha habilitado muchas producciones nuevas, pero al mismo tiempo nos ha conllevado a situaciones donde ahora necesitamos mejor combatir el cambio climático y pensar en transformar nuestros sistemas sociales y económicos a unos que sean más neutrales al CO2. Entonces estamos en una situación donde la ciencia tiene que reinventarse en algo que podemos llamar la ciencia de la sostenibilidad, para que la ciencia sea un motor no solamente para el crecimiento lineal, pero para generar un valor circular y creación circular. Y si revisamos cómo nosotros realmente conocemos cómo gestionar los diferentes recursos y ecosistemas naturales, en este momento quiero darles un ejemplo de nuestros mares y nuestras aguas costales, y un ejemplo que se basa en un análisis de métricas que hicimos. Básicamente revisamos artículos publicados sobre la gestión de ecosistemas costales sostenibles en el sector de los trópicos, y revisamos más o menos 2,877 artículos sobre sistemas ecosistémicos. Solamente revisamos artículos en inglés. Sí es limitado, entendemos esto. Sin embargo, el inglés sí es uno de los idiomas a nivel internacional para la ciencia. ¿Y qué encontramos en este set de datos? Primero vemos que Norteamérica, Australia y Europa son los que dominan en producir conocimientos sobre ecosistemas costeras. También vemos un dominio de la ciencia natural
y la producción de conocimientos, que quizás no es una sorpresa si hablamos sobre sistemas de ecosistemas costales, pero sí debemos notar que esto está sucediendo. También miramos si los primeros autores consideraron las primeras regiones, y si vemos este diagrama, los puntos pequeños son las ubicaciones de los primeros autores y los puntos más grandes son las regiones de investigaciones. Tenemos una situación donde tenemos muchos primeros autores en todo el mundo, especialmente ubicados en Europa y en Sudamérica, en Australia, en partes de Asia, y enfocándose en regiones de investigación en los trópicos. Y lo que observamos es que en ciertas formas las dependencias en el pasado y las redes de autores en el pasado muchas veces podemos decir que lo que estamos haciendo aquí también tiene una dependencia en el pasado. Por ejemplo, la dependencia de que en el pasado que Carlos hizo su doctorado en Alemania, ahora a mí me están invitando a compartir mis conocimientos con ustedes en Colombia. Entonces, todo esto depende de lo que pasó en el pasado. Es un ejemplo de una dependencia del pasado. Y esto lo observamos en las redes de editores y publicaciones, y observamos especialmente por la gestión de costas, esos países que tienen accesos a infraestructuras de infracencias, laboratorios, equipos técnicos para valorar las aguas costales, publican mucho más en términos de producción de conocimientos en estas regiones costales o costeras. Y observamos que las agendas que están investigando muchas veces no son las agendas que los países están fijando donde están las regiones de investigaciones, pero son más relacionados con las agencias que financian esta investigación. Entonces hay una asimetría de poderes en cómo conocemos las aguas costeras trópicas y quién las conoce. Y obviamente esto tiene un efecto de cómo podemos gestionar estas aguas y quién y los puede gestionar. Y eso es altamente problemático. Si queremos tener una gestión sostenible, tiene que tener un factor local, tiene que tener a los ciudadanos locales, tomarlos en cuenta, y tiene que estar incrustada en la gobernanza local y las prácticas de gobernanza local. Y como un tercer paso, ojalá que puedan, como un tercer paso, ahora quiero invitarlos que vayamos, miramos primero el conocimiento local y la diversidad y el potencial, y también las limitaciones de conocimientos locales en vivir con los procesos de cambio ambiental. Y segundo, quise que miraran la ciencia global y los sistemas globales y qué tan fragmentados están a nivel global y cómo es afectados por asimetrías de poder que forman cómo conocemos los diferentes ecosistemas y cómo los gestionamos. Y como un tercer paso, ahora quiero que ustedes revisen un ejemplo de investigaciones y alianzas para el cambio. Esto es de un proyecto de investigación financiado por Alemania y conducido en conjunto con socios en Tazjikistán por 10 años, y se enfocó en gestión de aguas y gestiones de tierras, en agricultura de algodón y trigo en el occidente de Tazjikistán. Creo que Carlos conoce este proyecto, por lo menos ha conocido muchos colegas que trabajan en este proyecto. Y uno de los propósitos del proyecto siempre fue desarrollar diferentes paquetes de innovación para la agricultura sostenible, para la gestión de aguas y tierras sostenibles en un contexto de agricultura en términos de algodón y trigo, y desarrollar estas innovaciones en conjunto con los usuarios locales de estas innovaciones. Y especialmente revisamos 4 innovaciones. Una fue la agricultura de la conservación como práctica de agricultura, y para desarrollarla para el algodón y el trigo,
También revisamos la salinidad, que fue un dispositivo que nos permitía medir los niveles de sal de los campos mucho más rápido que los mapas gubernamentales que nos estaban entregando. Si miramos el diagrama acá, vemos en la parte derecha inferior algo bastante blanco. Eso no es nieve, eso es sal. Es una indicación del alto grado de salinidad que existen en estas regiones, y también revisamos ciertas especies de árboles que se pueden utilizar para reforestación en tierras salinas para reducir la cantidad de salinidad en la tierra. Y como cuarta innovación, revisamos la innovación institucional para fortalecer las asociaciones de usuarios de agua que fueron fundadas nuevamente en la región y les habían dado la tarea de gestionar el agua dentro de la área de Canales. Es un sistema de irrigación completo que no había recibido ninguna capacitación oficial, ni de contabilidad, ni de cómo gestionan o cómo gestionar el canal y las aguas. Y el proyecto duró 10 años. Tenía un factor muy grande de asistencia técnica, de educación, de construcción de capacidades. Los números eran 51 doctorados, 51 doctorados se hicieron, 105 tesis de maestrías se hicieron. Muchos investigadores vinieron de diferentes disciplinas, desde la agricultura hasta sociólogos, economistas. Y fue un momento en Tazjikistán que había mucha dureza en ese momento. El país estaba pasando momentos difíciles. El país se volvió independiente en el año 90 y teníamos muchos problemas de conectividad entre las diferentes granjas, y los campesinos se habían vuelto como semi-privados. Estábamos en un momento donde teníamos problemas de poder y el país tenía una mano muy autoritaria, y no fue fácil implementar un proyecto que quería trabajar en conjunto con los campesinos y los gestionadores del agua para que innoven innovación, que eso debería ser mucho más democrático. Queríamos innovar democráticamente, no solamente para desarrollar la innovación, pero también para crear un sistema para que esas innovaciones pudieran ser implementados y obviamente que tengan las capacidades. Y lo que sucedió es que el proyecto se comenzó a aislar poco a poco de muchas formas. Los investigadores estaban en unas casas de investigación, se transportaban desde la casa a la oficina, hasta los campos y hacia los bosques, pero tenían muy poco contacto muy limitado con el resto de la población, con el mundo de afuera, afuera del proyecto en Tazjikistán. También había un espíritu de cerrar prácticamente el proyecto, encerrarse en el proyecto, porque era un momento difícil donde bastantes países les pidieron que se fueran de Tazjikistán en ese momento. En el 2005 sucedió lo de Angistan y hubo muchas demostraciones y protestas por el gobierno. Después de esto, todos los países excepto Alemania, todos los donantes se fueron excepto los de Alemania. Les pidieron a todos que se fueran excepto a los alemanes, y había mucho temor dentro del equipo del proyecto que podíamos arriesgar también que nuestros colegas tuvieran problemas, básicamente si no se conformaban a las solicitudes políticas. Y obviamente esto ha tenido un efecto de cómo se hace la investigación. Lo que quiero argumentar acá es que básicamente había un lugar, por una parte era claro que la investigación tenía que tener un contexto local, porque debería habilitar a los locales a mejorar sus prácticas de agricultura y mejorar en el sentido de que ellos fueran más sostenibles.
Pero para poder lograr hacer esta investigación en un ambiente político tan hostil que tenía Tazjikistán en ese momento, el equipo estaba mucho más cerrado y básicamente protegido y aislado de las actividades. Pero por todo esto, la interacción con nuestros socios y con los usuarios finales era muy selectivo, muy aislado y por lo tanto era muy limitado. Y en este ambiente fue muy difícil desarrollar innovaciones que realmente sean determinantes con los locales y al prometer mejores producciones agrícolas y al mismo tiempo realmente trabajar con el contexto local económico de los campesinos que cultivaban estas tierras. Y lo que observimos es que básicamente se estaba creando una competencia entre los estándares académicos internacionales que querían lograr los doctorados para publicar sus tesis y los requisitos locales. Hubo un contexto. ¿Será que el contexto local cuenta más para desarrollar las innovaciones correctamente? ¿O será que debe haber una universalidad? Eso será más relevante porque con esto podemos publicar más. Observamos una autocensura maximizada y intrusiones territoriales que nos limitó muchos. Si somos apolíticos en esta investigación, es muy difícil de todas formas trabajar con las comunidades locales que deben trabajar con estas innovaciones. Entonces, llegamos a nuestras últimas 2 diapositivas. Quería básicamente, por una parte, que revisemos los conocimientos locales y sus potenciales y también tenemos que revisar sus limitaciones. Y en general podemos decir que entre más bajo es que entre menos científicos sean las comunidades, entonces más fuertes se adaptan a los procesos de cambio ambiental. Sin embargo, cuando todos los recursos existentes se usan para lidiar con las cosas a corto plazo, entonces realmente esto es una visión más cortoplacista y hay menos recursos para la adaptación a largo plazo. Entonces tenemos limitaciones estructurales en tal grado que podemos empujar por un cambio estructural que es un requisito para adaptarnos al cambio climático a largo plazo. También quiero que revisemos las políticas de la ciencia a nivel global y qué tan fragmentados están en los sistemas de ciencia global. Los sistemas de ciencia global y las asimetrías de poder que nos limitan en este sistema. Y nosotros como sociedad global que estamos abordando los problemas globales. Por ejemplo, el cambio climático es un problema global que necesita respuestas globales y necesitamos diálogo, necesitamos trabajar juntos. Y eso es difícil lograrlo si continuamos creando estas asimetrías de poder que básicamente esto fija la agenda mientras que otros están siendo investigados. No es una base muy fructífera para una conversación. Y tercero, quiero que revisen un ejemplo de hacer investigación en alianzas. Y lo que podemos aprender de esos ejemplos es que este fue un proyecto muy exitoso en términos de los doctorados y los maestrías escribiendo sus tesis, pero no tuvo éxitos en desarrollar innovaciones reales que realmente empoderen la promesa de sostenibilidad y la gestión de aguas y tierras de forma sostenible a nivel local y con contextos locales y que realmente cambien el sistema de gobernanza local a tal punto que más adelante ellos puedan continuar implementando estas innovaciones. Y en eso no tuvo tanto éxitos en forjar estas estructuras gubernamentales o de gobernanza, porque yo argumento porque se comenzó a despolitizar la investigación para protegerse en un ambiente tan autoritario y obviamente que esto se entiende. Sin embargo, si despolitizamos la producción de conocimientos y la innovación, entonces
el potencial de contribuir al cambio a largo plazo también se reduce, porque al despolitizar, esto significa que el sistema de gobernanza alrededor de esto, que básicamente tiene que asegurarse que el conocimiento puede implementarse y pasarse hacia las futuras generaciones, entonces se está limitando. Aquí llegamos a la última diapositiva. Ahora quiero preguntar, ¿qué sigue? Y yo argumento que, por una parte, tenemos que seguir contribuyendo y construir los sistemas transdisciplinarios y transnacionales y transfronterizos. Y esto, hay un interplay entre los sistemas científicos y no científicos, y eso es crucial en la gobernanza ambiental. Y quiero enfatizar que eso solamente es posible si tenemos alianzas con diferentes fronteras, en diferentes políticas, en diferentes géneros, en diferentes cosas. Quiero que nos enfoquemos en investigaciones empíricas que sí tienen políticas, pero todas las investigaciones tienen que tener un factor político, pero si trata sobre informar procesos de cambio, se vuelve político, y tenemos que saber esto y no tenemos que omitir esto. Quiero que nosotros fomentemos investigación transdisciplinaria a largo plazo. Esto es un requisito. Si queremos hacer alianzas para crear una diferencia, esto requiere un abordaje a largo plazo, y los donantes tienen que estar convencidos de eso. Muchas veces quieren financiar solo 3 años acá, 3 años allá y 3 años acá, pero no quieren financiar los 10 años, y necesitamos 10 años, no necesitamos proyectos tan cortos, y necesitamos diversidad a nivel regional, nacional y a nivel de diferentes escalas. La diversidad es algo muy positivo que debemos fomentar. El conocimiento diverso es lo que podemos ofrecer, y eso es algo muy importante. Y como parte de esto quisiera enfatizar y fomentarlos, y que deben involucrarse, de tener debates académicos, y a veces estos debates académicos también es parte de una lucha democrática de valores. Muchas gracias. Muchas Quiero discutir con gracias. ustedes. Muchas gracias, Ana, por esta presentación tan, digamos, comprensiva de toda la situación o la perspectiva de gestión del conocimiento, sobre todo combinando algo desde un Instituto de Estudios para el Desarrollo, además, y eso pues siempre lo hemos conversado, posicionado en un país, digamos, de Europa, donde tradicionalmente hay una gran producción de conocimiento. El mapa este que nos mostrabas sobre esas asimetrías, pues digamos así lo demuestra. Entonces también entender un poco la dinámica desde la perspectiva de un Instituto de Estudios para el Desarrollo y esa interacción con lo local. Ahí diste bastantes pistas sobre ese tema digamos que con los cuales creo que tenemos bastantes elementos para abrir el debate. Entonces, en este momento ya hicimos una sesión de preguntas, digamos, invitamos al público que está aquí tanto en el Zoom como en el YouTube a hacer preguntas, y pues hay varias formas de hacerlo. Ahí hay algún comentario. Voy a dar la palabra a uno de nuestros estudiantes, Juan David Reina, quien quiere hacer una pequeña intervención y luego hacer una pregunta, y ya voy diciendo qué más tenemos por allí. Entonces, Juan David, si puedes abrir el micrófono, te encargamos, y haces la pregunta en español, que estés en el canal de español. Si la haces en inglés, que estés en el canal de inglés para facilitar la traducción. Juan David. Hola Carlos, hola Ana, hola Catalina, muchas gracias por su presentación. Realmente es muy importante para nosotros, nos han nutrido muchos. Yo fui parte del Instituto de Ambientales haciendo mi doctorado, mi postdoctorado allá. Estamos revisando la herencia biocultural y la herencia, y enlazado con el conocimiento, porque pensamos que era muy importante
que el conocimiento no solamente sea ecológico, pero también sea el conocimiento cultural, y eso es inherente. Esas partes del conocimiento son interdependientes. En este caso, nos mostraste ejemplos especialmente relacionados a los sistemas costeras. Para mí, eso es muy importante. Primero, sobre, la biopiratería, porque en algunos lugares donde no hay acuerdos entre las comunidades y los investigadores se alían con multinacionales o empresas o startups para crear valor, pero la comunidad se queda en la misma etapa allá, en sus áreas rurales, no se benefician. Entonces, ¿cómo podemos finalizar esta brecha entre la investigación y el desarrollo comunitarios, como en términos de comparar conocimientos? No sé, estoy pensando en voz alta. Y en este caso, no sé si conoces los protocolos bioculturales, donde los investigadores tienen que firmar un protocolo con con la comunidad, cuál pudiera ser el siguiente paso de la investigación sobre los beneficios, sobre los retos, no sé, sobre los derechos. No sé si conoces los protocolos bioculturales para investigaciones y cómo esos acuerdos entre las comunidades y los investigadores se pueden fomentar el desarrollo comunitario como tal. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Juan David. ¿Debo responder inmediatamente o vamos a hacer varias preguntas y responderlas al final? Sí, sí. Por favor, responda directamente. A veces apago la cámara porque mi conexión de internet no es la mejor, pero sí puedes responder. Muchas gracias. Son preguntas muy difíciles realmente, Juan David. La biopiratería obviamente debe ser algo que luchemos en contra, y tu pregunta habla sobre la ética en la investigación, que es importante. Estamos hablando mucho sobre esto y hay mucho apoyo y hay más y más donantes abordando esto, y básicamente están pidiendo que los investigadores como parte de sus manuscritos siempre incluyan un factor o formularios relacionados de cómo van a trabajar con las comunidades locales, y que ellos realmente están de acuerdo, que ellos están siendo partícipes de una forma voluntaria, que están y que ellos permiten que el ecosistema sea investigado. Obviamente que pues esto tiene sus limitaciones. Obviamente que también eso simplemente limita la biopiratería un poco. Hablaste sobre la cooperación en el conocimiento. Yo muchas veces argumento que tenemos que tener amistades sistémicas. Eso es importante, que tratemos de abordar las relaciones a largo plazo entre los investigadores y las comunidades y los que tienen intereses o son actores de los ecosistemas. La confianza es importantísima. La base es fundamental para la investigación, pero también es fundamental para básicamente la comunidad local. No tengo esa solución única que me pides, pero sí es importante que hablemos sobre los problemas de la biopiratería y trabajar para poder tener mayor ética a nivel de investigaciones, y eso se debe institucionalizar como parte de publicaciones. Cada vez que haya investigaciones debemos tener formularios donde están de acuerdo todos los participantes y los diferentes actores cuando estamos pidiendo fondos para investigación, y eso es importante. No solamente en el momento, a veces cuando aplicamos por fondos, enviamos cartas de aliados o instituciones aliadas, pero no enviamos cartas de socios en la comunidad, básicamente dándonos permisos. La comunidad
que nos permite, y eso debe cambiar. Y para llevar esto un paso más adelante, como editores, como algunos editores lo hacen, en el proceso de revisión. Anteriormente, los investigadores hacían las revisiones, los pares se revisaban entre ellos, pero hay un movimiento incremental de que en publicaciones transdisciplinarias de incluir a los miembros de las comunidades o incluir otros tenedores de conocimientos que de pronto no son investigadores, básicamente son representantes de conocimientos religiosos u otros conocimientos locales. Y esto sí tiene un efecto de cómo los artículos se ven más adelante, porque obviamente tenemos procesos completamente diferentes de revisión y posiblemente esto aborda algunas de las asimetrías de poder entre los investigadores y las comunidades siendo investigadas como parte del proceso de revisión posterior. Perdón. Ya, estoy en español. Tenemos otra pregunta de una persona que nos acompaña hoy. Ella se llama Silvia Medina. Silvia tiene una pregunta que es bastante interesante porque nos pone en esta situación de cómo integrar conocimiento científico con conocimiento local. Y nos pone un ejemplo. Y es que tiene una amiga indígena que está haciendo su trabajo, digamos, está haciendo un research paper, un documento de investigación y en su universidad le dicen que no puede integrar en la bibliografía el conocimiento local porque es oral. Entonces no es válido. Digamos que es interesante como práctica, podría tener más allá de casuística, pero digamos que en general es una pregunta por esa integración, ¿no? Conocimiento local en esos estándares más científicos, pero además como lo científico y esos estándares reciben eso local y en este caso lo oral. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Gracias, Silvia. A nivel práctico, yo sugiero que a su colega, hay dos formas de abordar esto. Puedes o entrevistar a los conocedores de conocimientos locales e incluyan su expertise como entrevistas y lo incluyan como una entrevista dentro del paper, o puedes escribir una rendición etnográfica, una investigación de campo, un diario de campo que utilizas, donde la persona básicamente dice, cuando me quedé en esta comunidad, encontré este conocimiento y tuve conversaciones con estos ancianos y me introdujeron a las prácticas locales, y lo puedes documentar como parte de un diario de investigación de campo y después citas esos diarios. Son dos formas prácticas de documentar este conocimiento oral por medio de una entrevista o por medio de el diario de su colega como tal. Una tercera forma de abordar esto sería pedir a los tenedores de conocimientos locales si están de acuerdo de ser grabados, y podemos incluir un archivo de audio también como parte de el conocimiento que se está utilizando para escribir el paper. Muy bien, muy interesante ese debate entre prácticas ya muy específicas de conocimiento. Yo siempre tuve la pregunta de cómo una farmacéutica llega a un resultado con una molécula igual que lo puede llegar a una población indígena sin conocer la molécula. Y esas interfaces, estoy hablando de medicamentos, y esos intercambios, esas cajas negras, digamos que son muy importantes de develar para poder hacer esas conexiones. Y aquí esa pregunta creo que fue en esa línea y nos da pistas
de cómo poder integrar eso. La pregunta sería cómo integrarlo al contrario, pero bueno, creo que ese es otro tema. Voy a darle la palabra a mi colega Alejandro Balanzó, quien, digamos, está coordinando este módulo 3 sobre conocimientos heterogéneos y construcción de paz y quiere hacer una apreciación sobre el tema de política y conocimiento local. Alejandro, adelante. Ana, muchas gracias por tu charla. Me mantendré en español para que sea más sencillo. Tenemos una pregunta del grupo a propósito de la política pública. Es una pregunta muy específica acerca de si la política pública está tomando o no conocimientos locales, en qué medida lo hace. Yo quiero dar una pequeña respuesta a propósito de experimentos que ha hecho la política pública colombiana de ciencia y tecnología, pero también quiero darte la palabra a propósito de una reflexión más amplia sobre ese asunto de el conocimiento, en qué medida se integra en la política pública y los conocimientos locales, en qué medida pueden jugar un papel ahí. Entonces procedo. En el caso colombiano, sí hay algunos experimentos, ha habido unos programas que se llaman A Ciencia Cierta, otro que se llama Ideas para el Cambio, y han sido experimentos como tal, que han resultado a veces mal, a veces peor, a veces bien, en tratando de hacer ese balance entre el conocimiento, la necesidad local y el interés científico. ¿Qué es lo que vemos que es más difícil aquí? Tratar de sintonizar la medida de éxito. ¿Qué es lo que es éxito en una de las prácticas? Es decir, en la práctica científica tenemos éxito cuando tenemos un paper, en la práctica local tenemos éxito cuando tenemos una solución ajustada a situaciones locales. Y esa distancia no siempre es fácil de resolver. Estos programas han intentado hacer cambios. Creo que este último gobierno, la verdad, cerró un poquito la puerta con esta línea de programas que venía. Y de allí nosotros hemos estado haciendo investigación junto con algunos colegas. Hay un grupo relativamente grande que está interesado en tratar de desentrabar mejor qué es eso que sucede allí. Y tenemos ya un desarrollo de avances para saber qué es lo que funciona mejor y en qué medida funciona y cómo ciertas situaciones de la disposición de los recursos, de la convocatoria, por ejemplo, del desarrollo del proceso, de los criterios de selección y de los criterios de reporte del programa, entonces tienen una mejor salida. Ahora, esto es específicamente en cuanto a lo que se refiere a ciencia y tecnología y programas de ciencia y tecnología. Pero si lo imaginamos más amplio en términos de política pública de otros campos, de otros dominios, creo que la pregunta aparece también, pero es más difícil de resolver. Quiero invitarte, Ana, a una pequeña reflexión en ese sentido muy amplio y pues en particular tú has trabajado dominios, digamos, relacionados con, me imagino, administración costera, temas productivos, desarrollo económico. ¿Cómo aparece allí este tema? ¿Qué has visto? Muchas gracias, Alejandro. Quizás para comenzar, un reto que observamos en varios o en muchos contextos es que un gobierno hace una política pública, como por ejemplo en el momento Alemania todos los días, o el gobierno todos los días saca una nueva norma sobre cómo debemos lidiar con la crisis de COVID-19. Y si la sociedad realmente no está de acuerdo con estas normas, entonces la aceptación de la sociedad es muy baja y eso crea una situación muy fragmentada, donde por una parte tenemos una regulación, una norma dictada por el gobierno o una política pública. Sin embargo,
la sociedad y el comportamiento no está siendo guiado por esa política, básicamente, porque hay mucha no cumplimiento, falta de cumplimiento. Estamos observando la falta de cumplimiento y en ese momento lo estamos viendo mucho en Alemania con esta situación de COVID-19, con la crisis, pero también estamos observando esto en otros ambientes de recursos naturales y otros mecanismos gubernamentales. Tenemos ciertas políticas que se están implementando, por ejemplo, como áreas protegidas que se están cerrando ciertas áreas de protección marina que ya no tienen accesibilidad a las comunidades locales, ya no pueden estar ahí, pero las comunidades locales viven de esos recursos toda la vida en estas áreas y el gobierno está muy lejano. Entonces, el cumplimiento también se vuelve un problema. En general, entender esto es que si desarrollamos estas políticas en conjunto con la comunidad, entonces, en vez de cerrar, por ejemplo, una área de protección marina completamente, podemos encontrar algunas formas de proteger el ambiente marino, pero al mismo tiempo permitir que se use el área para las comunidades locales en un nivel inferior y entonces el cumplimiento ya se vuelve algo más viable y al final realmente logramos mucho más que si hubiéramos hecho una regla muy estricta, muy dura, como por ejemplo en el momento tenemos las cuarentenas acá por 6 meses, estamos en cuarentenados ya 6 meses y muchas personas ya no lo van a obedecer, la gente ya no está cumpliendo, no quieren hacerlo y salen y simplemente se mezclan y los jóvenes se organizan, están haciendo fiestas, ya no están cumpliendo y pues no estamos terminando el COVID-19, pero entendemos esto, se entiende completamente, porque 6 meses de cuarentena ya la gente no lo ven como algo efectivo. Entonces, es importante asegurarse que las políticas no se crean por un lugar central y no incluyen a aquellos que están siendo gobernados por estas políticas. Necesitamos encontrar que se involucren los diferentes actores donde tengamos que todos estén involucrados para poder construir una base para una implementación de estas políticas. Obviamente que esto es un reto y muchas veces es mucho más tedioso y trabajo mucho más difícil que simplemente hacer la política desde el centro sin preguntarle al pueblo, pero la implementación es más sostenible si se hace en conjunto. No estoy seguro, Alejandro, si te respondí la pregunta o si eso era lo que querías que yo abordara. Gracias. Eso es solo una pregunta para ir un poquitín más allá. Es una conversación, Ana. Yo no creo que tengamos la solución a estos problemas. Lo que nos interesa es ver distintas avenidas y dimensiones. Un tema que tú muestras y que claramente, digamos, nos da una pista del tamaño del problema que enfrentamos es la red de conocimiento global. Y cuando ponemos la red de conocimiento global y vemos ese mapa, nos damos cuenta de que en realidad lo que intentamos gobernar son problemas globales y tenemos retos de gobernanza global de conocimiento y retos de gobernanza global de conocimiento en relación con disposición local de conocimiento. Una pregunta que yo haría es, ¿en qué medida tú ves que hay cierta disposición o diálogo a través, por ejemplo, de la diplomacia científica o por ejemplo, en los esquemas mentales de las entidades que hacen cooperación para el desarrollo para entender mejor y relacionarse mejor con estas distintas tensiones que suceden alrededor de tener que hibridizar la naturaleza del conocimiento, hacerlo más útil en distintos niveles de distintas maneras. ¿Tú sientes que hay una tendencia en esa vía o sientes que hay fuerzas opuestas? ¿Cómo lees esos procesos? Sí, muchas gracias.
Bueno, el instituto que lidero yo es un instituto de investigación y un think tank que trabaja con el gobierno alemán. Especialmente trabajamos con los ministros de desarrollo y de cooperación económica y desarrollo. Y lo que nosotros intentamos sugerirles a nivel temático principalmente es cómo abordar los retos globales. Con los retos globales no estoy hablando solamente de biodiversidad y cambio climático, pero también el incremento en falta de igualdad a nivel social que observemos en muchas sociedades y también entre sociedades que realmente frenan la cohesión social y la cohesión social es un reto para la mayoría de las sociedades, pero a nivel global aún es un reto mayor, porque si no tenemos algún tipo de cohesión global, si no podemos hablar el uno con el otro y si no podemos tener diálogos y encontrar soluciones a los problemas globales, entonces no los podremos abordar ni lograr las metas de desarrollo sostenibles ni tomar los pasos hacia reducir nuestras emisiones de CO2 y estos otros problemas. Entonces aquí yo siempre argumento que por una parte necesitamos invertir en sistemas multilaterales. Es importantísimo que invertamos en el sistema de las Naciones Unidas, en el sistema de desarrollo, los bancos de desarrollo globales, porque esa es una plataforma donde el mundo completo se beneficia, pero también sabemos que dentro de estas organizaciones internacionales, no todos los países ni la voz de cada país cuenta con el mismo peso. Y tampoco todos los grupos de conocimiento tampoco tienen el mismo peso, pero sí sabemos que la ciencia, por ejemplo, se escucha mucho más que el conocimiento local, lo escuchan a la ciencia mucho más. Entonces necesitamos abordar esto y también sabemos al mismo tiempo que dentro del sistema de ciencias tenemos tantas diferentes niveles de poder movilizar los recursos y las personas para que sean escuchados a nivel internacional. Y obviamente que eso es muy problemático porque tenemos situaciones entonces donde al final hay unos pocos países y unos pocos científicos que dan todas las soluciones a nivel global, pero todo el mundo los tiene que implementar en todo el mundo y eso no está funcionando. Y tenemos una situación donde algunos países han acordado sobre ser neutros a nivel de CO2 y eso sí es importante, lo entiendo, pero no ofrecen los instrumentos que son necesarios para los otros países para que realmente sí puedan transformar sus economías de una forma adecuada. Y esto es algo que, bueno, especialmente en el momento con esta crisis, estoy muy preocupada porque lo que estamos viendo es que los países de altos ingresos en este momento gastan el 10% de su PIB en recuperación del COVID-19 para estabilizar sus economías, para estabilizar sus sistemas de seguridad social y modernizar sus economías. Los países de ingresos medios gastan más o menos el 3% de su PIB y los de bajos ingresos el 1%. Eso significa que en el momento la crisis también nos va a abrir una brecha aún mayor de desigualdad en términos de algo que nos va a empeorar como una sociedad global para abordar la pobreza global. Tenemos que encontrar mecanismos de volver a trabajar y no solamente reabordar la riqueza, pero reabordar de cómo debemos pensar el junto y cómo debemos desglosar el diferente bien. Eso es absolutamente crucial que nosotros utilicemos la colaboración internacional de investigación como un tercer jugador para que nos abordemos juntos y nos agrupemos para colaborar en términos de investigación y prácticas educativas para poder habilitarnos a nosotros y a las futuras generaciones más jóvenes para que básicamente utilicen esta posición más fuerte de la ciencia que existe en este momento, es más fuerte que el conocimiento local, pero que usen esto en un diálogo internacional para negociar sus posiciones. Y un problema que vemos mucho tiene que ver con, por una parte, como les conté antes, los diferentes sistemas de ciencias están financiados de formas muy diferentes, pero también
por ejemplo, hablando sobre el ejemplo del ministerio donde nos entrega nuestro financiamiento, es el ministro de Desarrollo, pero dentro de su presupuesto de investigación yo no puedo presupuestar los costos de nuestros aliados, no puedo incluirlo. Yo tengo una situación muy ridícula donde yo recibo ingresos de nuestro ministerio, puedo presupuestar los costos de nuestros aliados, no puedo utilizar para presupuesto, pero si recibo esto de un ministerio sí me permiten incluir a los terceros y a los otros países, pero de otro ministro no. Y entonces los que hacen las políticas no entienden esto. Esto es solamente un ejemplo. Hay tantos diferentes ejemplos así, donde necesitamos básicamente encontrar formas de utilizar la ciencia y la educación y tener financiamiento para esto, para realmente poder mejor actuar en términos de los retos globales a nivel mundial y también que sean transgeneracional, porque tenemos que habilitar a que las futuras generaciones aborden los retos globales también. El mensaje principal que quiero contarles es que yo estoy convencida que la investigación y la educación es la palanca más clave a nivel internacional, en cooperación internacional. Es la palanca clave para lograr nuestros retos de sostenibilidad global. Voy al canal de español ya. Al principio de tu charla hiciste una apreciación que a mí me quedó sonando durante todo el tiempo, y es que el conocimiento local garantiza el largo plazo, long term. Digamos, de alguna manera, al incorporarlo, garantizamos que en un proceso de investigación se puedan tener, digamos, acciones más sostenibles en el tiempo. Pero al mismo tiempo manifestaba, si entendí bien, ahí quiero que me aclares, que la investigación cuando estaba problemas o presiones de seguridad, como lo que les pasó en Uzbekistán en algún momento, en Colombia pasa frecuentemente en investigadores que trabajan temas relacionados con medio ambiente y paz. Cuando pasan esas presiones, entonces la ciencia como que se cierra, se vuelve un poco apolítica y, si entendí bien, se vuelve más de corto plazo. Y eso empieza a ser un trade-off o digamos, un problema, una compensación que debería llevarse a cabo. Cuando mostraste el proyecto de Uzbekistán, que yo tuve la oportunidad de conocer precisamente por sus estudiantes doctorales, hago una aclaración acá. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de un proyecto a 10 años, si ustedes se dieron cuenta, creo que era más, ¿no? 11, 12, bueno, era que los investigadores hacían una tesis doctoral dentro del proyecto. Es decir, no era solamente una tesis de doctorado, que ya es bastante conocimiento, sino que eran muchas tesis de doctorado alrededor de un solo problema. Bueno, varios problemas había allí, de gestión del agua principalmente, recuerdo. Pero el punto es, el desarrollo son difíciles de ver, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo ver esos plazos. Tú que viste 10 años, 11 años, ¿cómo viste la sostenibilidad del proyecto, del conocimiento local en ese proyecto particularmente? ¿Cambió algo? ¿Aprendiste algo? ¿Estaban equivocados en el enfoque que hicieron al inicio? ¿Qué aprendizaje queda allí con conocimiento local? Sí, muchas gracias. Bueno, el conocimiento local es crucial para implementaciones sostenibles, simplemente porque están incrustados y está contextualizado y tiene la habilidad de lograr alcanzar a muchas personas. Sin embargo, muchas veces no tiene la perspectiva a largo plazo. Entonces, las innovaciones que se basan en conocimientos locales son más para lidiar a corto plazo, pero no para cambiar el sistema como tal. Lo que quiero decir aquí es que, por ejemplo,
En Indonesia quizás podemos tener eventos de cambio climático que nos trae tormentas extremas. La gente utiliza sus conocimientos locales para lidiar con estos, alzan sus casas, etcétera, alzan sus ganados cuando ven inundaciones. Pero todo esto es a corto plazo, es para lidiar a corto plazo. Si conocen o si conocieran que el cambio climático no es algo que se va a desaparecer, y estas inundaciones van a ser más periódicas y van a empeorar, van a comenzar entonces subir sus hogares más hacia arriba en vez de invertir en soluciones a corto plazo en términos de lidiar solamente temporalmente. Lo que quiero decirles es que por una parte el conocimiento local sí es crucial para poder incrustar las innovaciones que queremos incluir dentro de las estructuras locales de cómo la gente está acostumbrada a hacer sus cosas en sus rutinas diarias. Sin embargo, si estamos adoptándonos muchos, necesitamos un cambio sistemático, ya más a largo plazo, de una perspectiva más macro, y eso es algo que ya sí puede ofrecer, es la ciencia. En cambio, el conocimiento local no lo puede porque está tan incrustado. Uno requiere distanciarse de esa perspectiva comunitaria, salir de esa perspectiva, reflejar sobre los procesos desde una perspectiva macro para abordarlo a largo plazo. Lo que también quería comentarle, porque hablaste sobre el proyecto de Tavizkistán, fue un proyecto a largo plazo, como dijiste, sí. Tenía el propósito de básicamente, realmente se llamaba reestructurar el uso de tierras y aguas y la gestión de aguas y tierras en la región de Khorasan, en el noroeste de Tavizkistán. Tenía el propósito de reestructurar los sistemas de gestión de agua y tierras en 10 años. Si me preguntas si tuvimos éxito al hacer esto, no tuvimos éxito. Toda la área continúa siendo una área de agricultura completamente de irrigación, donde la pérdida de agua en esos canales continúa existiendo. Las sequías se están volviendo peores. A veces de repente tenemos inundaciones repentinas. Entonces los efectos del cambio climático se están insistiendo más y más. El suelo, la tierra es muy salino porque están sobreutilizando los campos. En ese sentido, el proyecto no logró su propósito. Sin embargo, lo que sí hizo fue educar y ofrecer posibilidades a muchos jóvenes. Como mencionaste, 51 doctorados se escribieron, 105 tesis de maestrías que venían de todas partes de Tavizkistán y de diferentes partes de Asia Central. Y después de eso, muchos se fueron a diferentes partes del mundo, pero muchos se quedaron ahí en Tavizkistán. Y ellos ahora son los que están haciendo el cambio, los que están promoviendo el cambio, y más adelante son los que están fundando ONGs, y hay una ONG que sí fundaron y hay una ONG que está continuando ciertas partes del proyecto, no todas las partes, pero sí continúan trabajando con ciertas innovaciones. Por ejemplo, las especies de árboles que reducen la salinidad de las tierras han continuado básicamente sembrar estas especies de árboles y están comunicando sobre estas especies a diferentes comunidades campesinas en estas áreas. Y también tenemos otro aspecto que a veces no conocemos. No conocemos qué realmente surge después de un proyecto. Un par de años después de ese proyecto de Tavizkistán, un par de años después de que terminó, yo trabajé en el sur de Tayikistán y entrevisté a algunos campesinos y dices, no, tienes que hablar con este otro campesino. Él realmente es una persona muy innovadora y siempre intenta cosas muy innovadoras. Entonces fui y hablé con él, este otro campesino, y él me mostró su granja y me explicó todo. Y al final miramos una área donde había sembrado algunos árboles y yo le dije, ¿qué es esto acá? Y él me dijo, mire, hace un par de años yo visité a un proyecto alemán en Tavizkistán y ellos habían comenzado sembrando esos árboles para reducir la salinidad de los suelos, y yo pensé que yo debería intentar lo mismo en mis tierras en Tayikistán. Y básicamente, sí, él tomó ese conocimiento, ese ideal, ese conocimiento de esas especies
de árboles que desarrolló el proyecto y lo intentó en Tayikistán y les funcionó y ya los vecinos y los amigos también lo estaban replicando. ¿Será que eso es una historia de éxito? Bueno, sí, pero pequeña, sigue siendo un éxito pequeño, pero me encantó a mí me apasionó. Esas son las ganancias y los cambios significativos que vemos. Y como proyecto, como coordinador, a veces nunca conocemos estas historias. Nos encantaría escucharlas, pero nadie nos cuenta. Lo que quiero decirles es que, ¿cómo medimos un proyecto, el éxito de un proyecto? ¿Será que lo medimos revisando cuál fue el propósito del proyecto y si lo logramos o no? Sí, quizás puede ser, pero eso no es todo. También debemos revisar qué resultó de la implementación que lo hizo tan valioso y qué tipo de desarrollos de capacidades, qué tipos de posibilidades ofreció a diferentes personas. Sorry, estaba haciendo la pregunta estaba hablando sin la traducción. Decía que Nelson va a hacer la pregunta, le doy la palabra y por favor, Nelson, haz lo que yo no hice con el canal en español. Y abre el micrófono. Nelson. Bueno, no sé si creo que no ve la opción del micrófono abajo a la izquierda, tal vez, Nelson. Es un panel que a veces se esconde. Ya, ok. Si quieres pon la cámara también, sería bueno. Está al lado. Bueno, adelante. Gracias, Nelson. Ana, por favor. Sí, muchas gracias, Nelson. Muy difícil la pregunta, obviamente. Yo creo que en parte es una pregunta que todos los investigadores tienen que encontrar sus propias respuestas en privado, sus respuestas personales. En mi punto de vista, en algún momento decidí que soy investigadora de corazón y probablemente siempre seré investigadora.
pero sí quiero que la investigación que hago y que hace mi instituto que contribuyan y que haga una diferencia en el mundo. Yo quiero que la investigación sea realmente aplicable y que sea aplicada, no por nosotros necesariamente, pero por otros y por los hacedores de políticas y los políticos que nosotros les servimos. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo podemos nosotros cómo podemos ser investigadores, pero al mismo tiempo hacer investigación que tenga relevancia política y también que también tengamos el factor de ser apolíticos? Mi respuesta es que cuando tengo una base empírica adecuada para construir un argumento, eso también es algo que se puede escuchar por muchos políticos y sí me siento cómoda comunicándolo, aun cuando no es popular el conocimiento. Pero si yo tengo suficiente evidencia empírica donde yo puedo hacer un argumento viable, es posible también comunicar una situación incómoda y esta verdad incómoda o esta perspicacia incómoda. Sin embargo, siempre seré una investigadora. Significa que yo soy simplemente una consultora, pero no puedo tomar las decisiones políticas. Y la toma de decisión política al final es el deber del político. Si yo quisiera tener esa diferencia, si yo básicamente quisiera estar involucrada mucho más en la toma de decisiones, entonces tendría que o convertirme la cabeza de una ONG, por ejemplo, o ser política como tal yo misma. Por eso estoy diciendo que en algunos momentos eso es una decisión personal. Mientras que soy investigadora, sí puedo ser consultora y sí puedo generar conocimiento y que me escuchen como investigadora, pero al final no puedo tomar las decisiones. Entonces también tiene que ver un poco sobre nosotros tenemos que decidir qué camino debemos abordar. También hiciste una segunda pregunta o fue una segunda parte de la pregunta más en la dirección de cómo podemos dentro de este sistema, cuando estamos investigando, que permitir este factor político. Ahí quiero fomentar, primero que todo, alentarlos. Obviamente que no todas las investigaciones tienen que tener un factor político. Obviamente que cuando estoy investigando, si conozco el comportamiento de cierta mosca de frutas, no necesariamente tiene que haber un factor político, pero apenas la investigación que hagamos tenga una relevancia política inmediata en ese mismo momento, cuando el propósito es cambiar una situación existente, obviamente que se vuelve política. Y ese es el tipo de investigación que todos tenemos que defender dentro de la investigación y el sistema como tal, pero también ante nuestros donantes y ante el ambiente político y a la sociedad también. Si miramos algunas de las discusiones de noticias falsas, fake news en los últimos años internacionalmente, hemos visto que obviamente que los líderes políticos y el liderazgo y el valor que tienen los líderes políticos y el valor que le da a la investigación y a la ciencia realmente hace una gran diferencia a la opinión pública. Y por esto tenemos que tener mucho cuidado de no discriminar a la ciencia ni a los investigadores políticos y realmente mantenernos ahí. Desafortunadamente no le estoy dando ninguna solución, pero esa es mi perspectiva sobre lo que me preguntaste. Ok, Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fue un gran placer verte de nuevo y compartir estas ideas sobre el desarrollo y el conocimiento y el desarrollo sostenible y el ambiente, especialmente porque tienes una historia larga de investigación y has trabajado mucho en el sector académico en estos temas. Quiero agradecerte por parte de nuestros colegas y todos nuestros estudiantes que están participando en este grupo. Desafortunadamente no podemos aplaudirte físicamente en este momento, pero creo que pueden escuchar sus aplausos virtuales. Carlos y Alejandro, gracias por invitarme y le deseamos lo mejor en su
posición, en su puesto. Yo sé que tú mencionaste esto, que no es algo pequeño, es una alta responsabilidad lo que estás haciendo. Estás trabajando con diferentes ministerios, pero estás trabajando con el Ministerio de Desarrollo. Es difícil, de pronto con la educación es más fácil, pero le deseo lo mejor. Pero esta actividad creo que fue una actividad muy importante. También es una muestra de diplomacia y todos estos temas relacionados con el desarrollo son muy bienvenidos. Entonces, muchas gracias y quisiera invitar. Español. Voy a invitar a las personas, antes de que se vayan, a que visiten también la página del Instituto Alemán para el Desarrollo, porque hay muchos documentos libres, gratis, están en inglés, desafortunadamente, pues, por esa limitante, pero hay muchos temas de estos que hemos hablado que allí pueden encontrar working papers, documentos de trabajo, que además nos permiten como alimentarnos en esta discusión. Yo soy uno de los fieles seguidores de eso y seguramente hay más material. Últimamente hay materiales visuales y demás. Entonces, no sé si Ana quiera cerrar algo con eso y si no, nos dices chao. No, muchas gracias por hacerle propaganda al instituto. Obviamente estamos en Twitter. Estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias por su interés. Me encantaría continuar la conversación en el futuro. Y sí quiero decirles que realmente deseo que Colombia y a ustedes también tengan un proceso de paz muy exitoso. Es un gran paso, y ojalá que les vaya mejor que lo que les fue en el pasado. Realmente tengo la esperanza que les funcione. Gracias por invitarme y hasta luego. Gracias, Ana. Nos vemos pronto. Hasta luego.